Gloria a Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que bendigas a los líderes y a la iglesia, Señor, por lo que han hecho, que les multipliques al 100 por 1, Padre. Y en esta hora, Dios mío, que nos disponemos a oír tu palabra, te ruego, Señor, que nos hables, que uses mi vida conforme a tu misericordia y a la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Por favor, en esta hora, este tiempo es tuyo, Señor. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano mientras se sienta. Bienvenidos todos este día, hermanos. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gloria al Señor. La verdad que uno a veces no deja de sentirse un poco cansado, hermanos. Siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Entre la semana. Muy bien. En esta hora, hermanos, nos vamos a detener a meditar en estos versículos que básicamente Pablo está hablando a una iglesia emproblemada en el problema de la división. Esta iglesia, que era una iglesia muy bendecida, la iglesia de Corinto, además de bendecida, habían problemas. Hermanos, y esto nos tiene que decir mucho a nosotros, porque cada carta que el apóstol escribía a las iglesias no solamente eran para hablar de las cosas espirituales, sino también para tratar problemas que habían dentro de las iglesias. Primera de Corintios junto con Gálatas son de las cartas más fuertes escritas por Pablo. Y en esta hora Pablo está tratando de abordar el tema de la división. Y le voy a explicar así rápidamente lo que sucedía. La iglesia de Corinto, Pablo la había fundado, pero el problema era de que después de él habían llegado diferentes otros hermanos en Cristo que aportaban a la iglesia. Apolos era un gran predicador de la palabra y así diferentes otras personas. El asunto no es, o el problema no era ese, sino que los hermanos de la iglesia empezaron a tener discusiones entre ellos diciendo, no, yo soy de Pablo. A mí Pablo me instruyó. Y otro decía, no, es que yo soy de Apolos. Apolos me instruyó. Y otro decía, yo soy de Pedro. Y entonces cada quien como que se identificaba con su personaje favorito, ¿verdad? Y decía, yo pertenezco a la línea de lo que cree Pablo o de lo que cree Pedro. Y de repente vemos nosotros de que no son tan nuevas las divisiones, ni son tan nuevas los grupos dentro de las iglesias. Corinto vivía de esa manera, y es que donde hayan seres humanos van a haber problemas. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera, aquí en esta ciudad de San José o en todo el mundo. Cada iglesia tiene virtudes y cada iglesia tiene defectos. Y los defectos están ligados al ser humano, las virtudes están ligadas a Dios. Porque nosotros sin Dios no podemos tener iglesia, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos cartas como esta y vemos reflejado un problema tan serio en una iglesia que algunas personas dicen tenía los 9 dones del Espíritu Santo, porque es a la única iglesia a la que se le instruye acerca de los dones del Espíritu de una manera tan profunda que pues eso solamente Dios lo sabe, si tenían los 9 dones del Espíritu o no. Pero era una iglesia muy bendecida. Entonces, nosotros tenemos que extraer de ese pensamiento ciertas ideas que a nosotros nos van a ayudar. En primer lugar es
que no hay una iglesia ideal o perfecta para mí, según lo que yo creo. Toda iglesia tiene defectos. Todo ser humano tiene defectos. Yo tengo muchos defectos. El único que no tiene defectos es Jesucristo. Él no tiene defectos. Por eso es que nosotros lo seguimos a Él, lo adoramos a Él. Nos rendimos nuestra vida a Él, porque Él no tiene defectos. Él es el gran campeón de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia acá empleitada, y esto de la división y de los grupos los llevó a ellos a practicar mal todo, porque una cosa siempre lleva a la otra. Es decir, cuando ya practicaban de repente la cena de la comunión o la santa cena, ya cada grupo comía con su grupo, cada grupo se sentaba con su grupo a comer con su grupo, y si el otro no tenía, no les importaba, y si el otro se tardaba, pues no le importaba. Y Pablo le dice: eso no es la comunión de Cristo, eso no es la cena de la comunión. Ustedes se están emborrachando dentro de la iglesia. Fíjense lo que hacían los corintios: se emborrachan dentro de la iglesia, se apresuran a comer su pan. Oigan, si alguno tiene hambre, come en casa, les dice, porque lo que van a practicar es santa cena. Entonces Pablo pone muchas cosas en orden, pero de repente, cuando Pablo está hablando, oigan, suelten las divisiones, suelten los rótulos, los que dicen yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, suelten. No, somos todos un cuerpo en Cristo. Yo soy de ustedes, Apolos es de ustedes y ustedes son nuestros. No hay barreras, no hay disensiones, no hay diferencia. Yo puse el fundamento, dice Pablo, que es Cristo, y Apolos edifica sobre el fundamento que fue puesto, que es Jesús. Y él dice: por eso ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quien lo ha traído a usted a este lugar es Dios. No son los problemas, es Dios. No es que yo tenía tantos problemas y por eso me acerqué, no. El Señor lo buscó, el Señor lo encontró, el Señor puso la iglesia en su camino, el Señor le cambió la vida y el Señor lo tiene en este lugar para alabar su nombre. No soy yo, no es su problema, no es nadie, es Dios. Él lo tiene en este lugar. Ahora, cuando nosotros vemos que Pablo de repente como que quita ese estigma, porque lo primero que Pablo hace es quitarle de la mente esa idea de quién es superior y quién es más grande y quién se merece esto y lo otro. Y Pablo le dice: no soy yo ni es Apolo, es el que hizo crecer esto. Es Dios el que se merece la gloria. Honra que honra merece. Pero Pablo dice: ni el que planta es algo, ni el que riega, para poder atacar el problema de los corintios. Ahora, no ese es el tema, pero valga la aclaración de cómo fue escrita esta carta. Y yo quiero que usted vea lo que acabamos de leer. Conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, les voy a pedir un poquito de agua a mis hermanos, que se me olvidó traer mi agua. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Y quiero decirle esto, amado hermano: ¿cómo usted puede reconocer cuando una iglesia, cuando una secta, cuando una religión está mal? Es cuando quita el fundamento. Gracias, hermano. Usted no puede decir: no, junto con Jesús hay otro igual que él. No hay nadie como Jesús. Y se lo voy a decir claramente: nadie salva, solo Jesús. Usted le puede orar a Pablo, a Pedro, a María, a Buda, a Mahoma. Nadie salva, solo Jesús. No hay otro fundamento, solo Jesús. Jesús no dijo yo soy un camino, no, él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí.
Si viene una persona y le dice a usted, mire, aquí le presento a Jesús, pero de repente le saca otro libro y le dice, pero también le presento a Moroni y a Joseph Smith. Ahí está mal, porque no hay otro como Jesús. La palabra del Señor nos muestra esto, que cuando Pedro, Juan y Jacob suben con Jesús al monte de la transfiguración, mientras ellos están ahí, Jesús empieza a cambiar. Sus vestiduras empiezan a echar luz. Él empieza a cambiar de parecer. Y de repente aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. Y de todas las conversaciones que ellos pueden tener, a mí me sorprende la conversación que Moisés y Elías tienen con Jesús. Están hablando de cómo Él iba a morir en Jerusalén por todos nosotros. ¿Qué le parece? Pero Pedro le dice, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Queremos hacer una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y de repente la gloria de Dios les envuelve y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No puede ser Moisés igual que Él, no puede ser Elías igual que Él, no puede ser María igual que Él, porque nadie ha muerto en la cruz sino solo Jesucristo. Y esa es la realidad del Evangelio. Nadie puede ser como Él. Y cuando eso se cambia, la vida se trastorna. Puede tener bonita religión, pero si Jesús no es el centro, está mal. Y no crea que lo digo con ánimo de ofender a nadie. No, es mejor la verdad que duela y no la mentira que lo engaña y lo lleva al final a la destrucción. Solo Jesucristo salva. Y Pablo dice, yo puse el fundamento, pero ahora ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y cada uno mire cómo sobreedifica sobre este fundamento de su vida. Si usted tiene a Cristo, dele gracias a Dios por eso. Si usted ha conocido que Jesús es el único camino a la salvación, gloria a Dios por eso. Si usted está en una iglesia donde el centro es Jesús, gloria a Dios. Nadie más puede ser el centro. Nadie más puede ser el centro. Solo Jesucristo. Él es el que lo merece todo. Y claro, yo le doy gracias a los hermanos por sus gestos de amor, pero es necesario que nosotros reconozcamos que el único que merece toda la gloria es Jesús de Nazaret. El que se merecía todos los aplausos, todas las guirnaldas, todas las flores, todos los reconocimientos, lo crucificaron en un madero. Por eso ahora millones de personas lo adoramos este día alrededor de todo el mundo y le damos honor y alabanza, aleluya, por lo que Él hizo por nosotros. Cada día lo celebramos a Él, cada culto que nos reunimos es para Él. Pero ahora la palabra del Señor nos exhorta a cada uno. Y dice, cada uno mire cómo está sobreedificando. Se lo voy a resumir de una manera que usted pueda entenderlo. Va a llegar un día donde todo lo que usted ha hecho después de haber conocido a Jesucristo se lo van a pagar o lo puede perder. Así de sencillo. Entonces, ¿qué está edificando sobre el fundamento de su vida, que es Jesús? Mire, la vida sin Jesús es una vida donde uno va donde piensa que está bien, ¿sí o no? El juicio de uno para tomar decisiones es lo que le enseñó papá, mamá, y ahí se va. Pero cuando Cristo entra en la vida de uno, quien manda es Jesús y su palabra, ¿sí o no? Y todo lo que tratamos de hacer, lo tratamos de hacer conforme a su palabra. Y ahí está la bendición de la vida. Pero entonces ahora el apóstol Pablo le dice, ahora ustedes, cada uno, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Al final del verso 10. Y ese cada uno es muy importante porque eso me separa de usted y a usted de mí. ¿En qué sentido? En que la cuenta es personal. La cuenta es personal. Cuando un ser humano muere y se enfrenta a la eternidad, no hay oración, no hay novenario, no hay nada que pueda cambiar el destino de la persona que se fue. Nada. Y la Biblia lo dice de esa manera. Pero ahora, ¿por qué digo esto?
Porque nosotros estamos trabajándole al Señor, sirviéndole a Dios. Y amamos servirle al Señor. Amo servirle a Jesús. Me da vida servirle al Señor. Me da fuerza servirle al Señor. Predicar su palabra. Para mí no es solamente un compromiso, no, es una pasión servirle al Señor, predicarle. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios en esta tierra, mientras no viene la muerte o mientras la eternidad no llega a nuestra vida, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo con su vida? Esa es la gran pregunta. Ese es el gran mensaje de Pablo a los corintios. Ustedes, le dice Pablo a los corintios, están malgastando el tiempo. Están malgastando el tiempo en ver si uno es de Pablo. Gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno bauticé, sino solo a una familia. Para que no anden ahí de seguidores de mí. Vean lo que están haciendo con su vida. El pastor no tiene cámaras en su carro ni en su casa. No sabemos lo que usted hace al salir de este templo y no queremos saberlo, pero cada uno tiene que ser responsable como cristiano de servirle a Dios y de vivir para Dios. Si el mundo supiera el beneficio que le hace el evangelio a las personas, hubieran más iglesias que cervecerías, hubieran más iglesias que lugar de tatuajes, hubieran más iglesias. ¿Por qué? Porque si el gobierno de cada nación se diera cuenta que aquí Dios transforma a los borrachos en gente sana y los pone sobrios, y a los drogadictos los transforma y los hace hijos de Dios, y el pecador ya no peca más, sino que le sirve a Dios, hubieran iglesias en cada esquina y se dieran cuenta que el que cambia no es una institución humana, sino el poder de Dios, que nos ha transformado a nosotros primeramente. Entonces, Pablo dice, ya tienes el fundamento que es Cristo, gloria a Dios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hay personas que dicen, no, Dios no va a pagar en la eternidad, todo va a ser igual. La Biblia no enseña eso. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Usted sabe el texto, ¿verdad? Para recompensar a cada uno, la misma expresión, a cada uno según sea su obra. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y cualquiera diría, no, es que la salvación es igual para todos. La salvación sí es igual para todos, pero la recompensa eterna va a ser diferente para cada uno. Y el Señor Jesús lo dijo, acumulen riquezas en el reino de los cielos, porque ahí no hay ladrón que te robe. Y eso es tan lindo, hermanos. Yo tengo cosas guardadas allá arriba, tesoros que hace años mandamos allá arriba. Y puede hacer que aquí en la tierra la gente no te mire. El pastor puede hacer que yo no te vea lo que estás haciendo de bueno, ni te lo aplauda, ni te dé la palmadita en el hombro, ni nadie te vea. Pero todo lo que tú haces para Dios, hay alguien que lo mira, hay alguien que lo oye, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te lo pagará un día. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Hay tres parábolas que reflejan lo que estoy hablando. Número uno, una parábola, es la parábola de los trabajadores de la viña. El dueño de la viña fue en la mañana y agarró a unos trabajadores en la mañana y les dijo, les voy a pagar tanto. De ahí fue a mediodía y les dijo, les voy a pagar tanto. Lo mismo que a los de la mañana. Y al final del día, cuando quizás ya faltaba una hora para terminar el día de trabajo, fue a otras personas y les dijo, porque están aquí desocupados, vengan y trabajen en mi viña. Al final los llamó y los que llegaron en la mañana dijeron, quizás nos va a dar más que al otro que llegó al mediodía. Pero cuando viene el Señor dice, bueno, te voy a dar a ti y a ti y a ti. Y cuando van viendo, todos tenían lo mismo. Y los que habían llegado temprano dijeron, bueno, ¿por qué no nos diste más a nosotros? Eso no te corresponde a ti, dijo el Señor de la viña. Yo hago con lo mío como yo quiero. La salvación que Dios le da a los pastores,
a los evangelistas, es la misma que le da a usted. ¿Y sabe lo que dijo el Señor Jesús respecto a esto? A los grandes líderes religiosos de su época: pónganse listos, porque los ladrones y las rameras van entrando adelante de ustedes al reino de los cielos. Oh, gloria al Señor. Eso me da esperanza a mí, me llena de gozo a mí. Si el ladrón en la cruz pudo alcanzar el reino de los cielos, yo también puedo alcanzar el reino de los cielos. Si Rahab la ramera pudo tener una nueva vida, usted y yo la podemos tener también en Cristo Jesús. ¿Se fija que todo fue igual? Esa es una parábola referente a la salvación de Dios. Y los trabajadores son aquellos que Dios ha llamado a lo largo de la historia humana: a Abraham, a Moisés, en diferentes épocas, en lugares determinados. Y al final, cuando el día está declinando, me llamó a mí, lo llamó a usted. Aleluya. Y dijo: Dios, no te voy a dejar que te vayas con la droga al infierno. No te voy a dejar que te vayas con la cerveza al infierno. No te voy a dejar que te vayas. Y nos agarró el alma, aleluya. Y nos limpió y nos lavó, aleluya. Y nos dio la oportunidad que le dio a Abraham y la salvación que le dio a Moisés. Esa es la grandeza de Dios, aleluya. Que no escoge como yo escogería. Porque si yo escogiera, no me hubiera escogido a mí para este privilegio. Hubiera escogido lo mejor, lo más estudiado, lo más pudiente, con más categoría, con más porte. Pero gracias a Dios que Él mira como Él mira. Y da lo suyo como Él quiere darlo, aleluya. Y ahí estoy yo, y también aparece usted en la foto. ¿Qué le parece? Estamos acá con la misma salvación que también tocó a Moisés. Vendrán del oriente, dijo Jesús, y del occidente, y se sentarán a las mesas en el reino, al lado de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Qué le parece? Que esto es una cosa tan seria, que Dios nos va a cambiar todo. Y si usted ha leído el Apocalipsis, usted lo sabe muy bien. El aspecto físico no será igual. El nombre ya no se llamará como se llama. Cada uno recibirá un nombre nuevo. Y gracias a Dios, ¿no? Ya no me voy a llamar Álvaro. Y algunos tienen otros nombres más exóticos. De veras. Herodes, habían Herodes. Y hay personas que se sienten mal con su nombre. Fíjese que en Cristo todo es hecho nuevo. Todo. Hasta su nombre va a cambiar. ¿Qué le parece? Ya no se va a llamar Calixto, ni Pedro, ni Juan, ni Álvaro, ni José. Qué cosa más linda esta. Dios te cambia y te cambia toda la vida. Hasta tu nombre va a cambiar por la gracia del Señor. Y ese nombre será nuevo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Pero yo quiero que usted vea la maravilla de lo que usted tiene. Ahora, hay otras dos parábolas que reflejan ya no tanto la salvación, que es igual para todos, sino el pago de su labor. La parábola de los talentos y la parábola de las minas. Y vino el Señor y les dio talentos. A uno dio 2, a otros 5 y a otro 10. Y les dijo: multiplíquenlo mientras yo me voy y regreso con mi reino. Y el que tenía 1 lo entierra. El que tenía 2 lo multiplica y saca 4. El que tenía 5 saca 10. Y el otro tenía más al final. Y cuando viene el Señor, empieza a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? El que toca instrumentos, hágalo para Dios. El que predica, que predique. El que sirva, que sirve. No deje que sus dones queden enterrados, porque le voy a decir algo: Jesús se acerca y muy pronto este cielo que vemos se abrirá y los portales de la gloria eterna se abrirán y todos nosotros nos iremos a nuestra verdadera casa. Esto no es su casa.
Estados Unidos no es su hogar. El pasaporte de su país que usted tiene es lo menos importante. Si ha sido lavado en la sangre del Cordero, el cielo es su hogar. El reino de los cielos es su patria. No son de esta tierra, dijo Jesús, mas yo los he escogido del mundo. Entonces usted tiene que entender que en la vida o le servimos a Dios o no servimos. O lo hacemos o no. Y la gran pregunta para cada uno, porque dice cada uno, según sea su obra. Cada uno. ¿Qué está haciendo cada uno? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Yo no soy quien para decirle cómo administrar su vida, pero tengo el llamado a exhortarle que viva para Dios. Y de ahí usted decide qué hacer con su tiempo. Con esas 12 horas de día que tiene y hasta un poquito de la noche también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Cómo administramos? Y esto va principalmente para los líderes y pastores dentro de las iglesias, alrededor de todo el mundo donde llega este mensaje. A los pastores de nuestra misión, de fuera de la misión. ¿Cómo están haciendo las cosas? Ahora, hay ciertas cosas que cabe señalar. Porque en esto de las parábolas que he hablado, el de las minas es igual. Las minas fueron multiplicadas hasta que llegaron a pedirles cuenta. Pero Dios a usted le ha entregado algo. Dios a usted le ha entregado algo que usted tiene que utilizar para Dios. Y le voy a decir algo en este día. No hay un inservible en la casa de Dios. No hay nadie que diga este no sirve para nada. Dios tiene trabajo para todos. Hace unos días estaba yo leyendo la historia una vez más de José de Arimatea y Nicodemo y me puse a predicar. Pero cómo Dios le dio la oportunidad a José de Arimatea y a Nicodemo que al final ellos fueran los que lo enterraran a él. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos no eran discípulos, creían en el Señor pero escondidas por miedo a los judíos. Pero cuando yo veo la muerte del maestro, quien entierra a Jesús no son sus discípulos. No son las mujeres, no son todos los ciegos, mancos y leprosos que él sanó. Todos se habían desaparecido, no los hallaban ni con lupa. Pero de repente entra José de Arimatea, un hombre adinerado, y entra Nicodemo y reclaman el cuerpo del Señor, porque llegará un momento en tu vida donde Dios te va a dar una oportunidad de servirle. Y si lo haces mal, también te será contado. Y si lo haces bien, se te pagará. ¿Me explico? Porque aquí hay mucha tela que cortar. No todo lo que la gente hace es servir a Dios, aunque se vea que están sirviendo a Dios. Hay mucha gente en los púlpitos que no sirve a Dios. Y llegarán muchos, dijo el Señor Jesús, delante del Señor y le dirán: en tu nombre eché fuera demonios. Echar fuera demonios. Hablé nuevas lenguas en tu nombre. Prediqué en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios desechar a alguien que ha echado fuera demonios en el nombre de Jesús o hecho milagros? Hay cosas que la gente se pone a hacer a veces que Dios no le ha llamado a hacer. Y si Dios lo llama a usted a hacer algo, hágalo, que eso Dios se lo va a pagar. Hay enemigos en el camino, hay oposición en el camino, pero si Dios le ha dicho que lo haga, hágalo, que Dios lo va a respaldar. Profeta, evangelista, pastor, lo que sea. Fíjese que yo un tiempo, y lamento mucho eso, pero en un tiempo Dios me llamó por muchos meses me llamó a predicar en un lugar, en un país, y yo no quise hacer caso. Y lamento mucho eso, porque cuando Dios le llama a uno a algo, hay que obedecerle al Señor. ¿Y sabe por qué yo no quise? Porque era demasiado peligroso, sobre todo en aquel tiempo. Y el Señor me hablaba en sueños, y me hablaba en sueños, y me decía cómo tenía que hacer, y me decía dónde hacerlo, y me decía cómo hacerlo. Y yo no quise obedecer, pero digo yo, ¿seré yo el único?
O habrán muchas personas en el mundo que Dios está llamando a servirle y no quieren por miedo. Quizás le está llamando al pastorado. Quizás le está llamando a servir, a predicar en las calles. Le está llamando a hacer algo para el Señor. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no lo hacemos? ¿Qué nos detiene? ¿Qué es lo que nos produce temor a nosotros para no hacerlo? ¿Por qué nos peleamos con Dios y decimos, Señor, es que esto no lo voy a dejar ahorita? Eso también es algo que le detiene para la bendición espiritual de su vida. Suelte lo que tiene que soltar. Deje lo que tiene que dejar. Salte las murallas que tenga que saltar, pero obedezca a Dios, que en la obediencia hay bendición. Y cuando usted obedece a Dios, Dios no lo bendice solo a usted, bendice a sus hijos, bendice a su esposo, a su esposa, bendice toda su descendencia cuando obedece a Dios. Entonces, la palabra del Señor dice acá, pero cada uno mire cómo está edificando. El constructor, yo he trabajado en áreas de construcción, en unas pocas áreas de construcción. Y a veces cuando uno está haciendo algo tan profusamente, hablando de construcción, tiene que como que de repente mirar, quedársele viendo lo que está haciendo para ver si todo está yendo bien. Al plano, por ejemplo, me habré equivocado, me habré pasado, y empieza a medir, empieza a ver si el plano está bien como se lo habían dado. Observe su vida en este día, obsérvela. No importa lo que los demás digan, amén. Pero sí tiene que verla usted, su vida. Yo no puedo ver su vida, ni usted ver la mía, pero usted sí puede ver su vida. Entonces usted dice, aquí hay algo que está mal, lo voy a arreglar. Si hay que bautizarse, pues me bautizo. Eso es lo que me falta. Hay personas que dicen, mire, me han dicho, él es tan buena persona y se porta tan bien que solo aceptar a Cristo le falta, me dice. Casi nada, digo yo. Casi nada le hace falta. Las bondades no lo salvan a uno. Quien lo salva a uno es Jesús de Nazaret. Entonces observe su vida hoy. Observemos nuestra vida. En qué estamos trabajando. Y no solo qué estamos haciendo, sino cómo es la calidad de lo que hacemos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo de una manera bastante figurada y bonita. Y si verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hay alrededor de 6 materiales que Pablo utiliza como ejemplo. 3 de esos materiales el fuego no los destruye, los mejora. Y hay otros 3 materiales que el fuego los destruye. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué materiales estás usando en tu vida para servir a Dios? Y el material habla de calidad. Usted siempre tiene que ver esto. El material habla de calidad. No es lo mucho que usted haga, es la calidad de lo que usted da al Señor. Usted puede darle lo mejor de el tiempo libre, pero pesa más darle aquello que usted no tiene para dar. Es decir, su tiempo a veces está apretado, pero hace tiempo. Estoy cansado, estoy enfermo, pero le voy a servir a Dios. Voy a ir a la iglesia. Voy a sacar de lo mejor de mi vida. En la fuerza que no tenía, la saca para planchar la ropa, para llegar a servirle a Dios a la iglesia. La fuerza que no sentía que tenía, la usa para sentarse ahí en la silla. Y aunque a veces nos estemos durmiendo, porque ya me está empezando a pasar a mí también. Nos estemos durmiendo ahí en la silla y estemos cansados de una semana ajetreada, pero todo eso, si yo lo veo, Dios también lo mira.
No tenga pena de lo que los demás dirán. Ellos no saben la calidad de tiempo que usted le está dando al Señor este día, hermano. Y el tiempo que usted está acá, aprovéchelo para adorar a Dios. Aprovéchelo para darle lo mejor al Señor. Es decir, no es solo cantidad, es calidad de vida. Una mujer llegó con 2 monedas al templo. Y el lugar donde se echaban las ofrendas, la gente hasta estiraba el billete, ¿verdad? No habían, pero es algo simbólico. Y decían, esto es lo que yo doy para el Señor. Pero llegó una mujer sin hacer mucho ruido, porque es muy probable que a la vista de ella también pareciera muy poco. Pero lo tiró. Y oiga esto, alguien lo mira, alguien ve. Y Jesús vio. Y Él habló, no fue ella. Él habló por ella, porque hay momentos donde Dios va a hablar por usted. Porque Dios sabe el esfuerzo que le toma a usted llegar a la casa de Dios. Dios sabe el esfuerzo que usted hace para servirle a Dios. Dios sabe el esfuerzo que usted hace solo para estar sentado en la silla de la iglesia quizás. Y como Dios lo mira, Él lo va a defender. No tiene que andar dando explicaciones. No tiene que andar diciendo, hermano, aquí estoy con esfuerzo. No. Dios sabe que está aquí con esfuerzo. Porque para poder estar caminando en el Señor, algo tendrá que haber sacrificado usted en su vida. Y ese sacrificio lo mira Dios. Y Jesús habló por aquella mujer y dijo, esta mujer ha dado más que todos. Entonces no compaginaba la vida de ella dando lo que dio, porque solo dio 2 monedas y los demás daban mucho. Pero Jesús pone de ejemplo de generosidad a una persona que dio poco. Si nosotros queremos poner un ejemplo de generosidad, siempre ponemos al que más da. Pero Jesús, el ejemplo de generosidad que utilizó fue a la que dio menos. Y nos enseña algo eso, que Dios no está viendo las cantidades, Dios está viendo la calidad del corazón. Y Él dijo esto, porque todos han dado lo que les sobra, pero ella ha hecho todo lo que tenía, su sustento. Por eso su parte no le va a ser quitada. Acumule en los cielos, no en la tierra, que aquí todo se acaba. De repente en las recesiones desaparecen hasta de las cuentas bancarias el dinero. Pero hay un lugar donde no llegan ladrones y donde no hay inflación, y es el reino de los cielos. Y si usted acumula allá, nadie le va a robar lo que usted acumule. ¿Y cómo acumulamos en el reino de los cielos? Sirviendo a Dios. Sirva a Dios. Y si no hay a dónde, dígale, Señor, ¿en qué te puedo servir? Yo no hallaba en qué servirle a Dios. Y yo siempre pongo ese ejemplo porque es la experiencia de mi vida. Usted tendrá una experiencia. Mire, yo siempre fui desentonado para cantar. Los muchachos de la música me querían involucrar a mí en la música, y esto va también para los jóvenes. Yo me crié con músicos, yo puedo oír, tengo oído para eso, pero no sé nada de eso. En el sentido de que no sé tocar, no sé cantar, pero ellos me querían incluir. Y me dijeron, Álvaro, ¿por qué no tocas las percusiones? Unas congas, imagínense, conguero iba a ser. Por poco y me hacen músico, pero no pude. Otro muchacho amigo me quiso enseñar la guitarra, no aprendí nada, solo un día fui su estudiante. No podía predicar, no predicaba en la iglesia, pero yo tenía deseo de servirle a Dios. Yo sé que aquí habrá gente que quiere servirle a Dios. Y yo empecé a decirle, Señor, te quiero servir, hermano, todos los días, a toda hora, te quiero servir. Te quiero servir. Iba en la calle, Señor, te quiero servir. Llegaba a la iglesia, te quiero servir, Señor. Y yo tenía una admiración por los predicadores, aunque yo fui mal predicador. Y tenía una admiración por ellos. Y yo decía, ¿cuándo será que me pongan a mí a predicar? Alguno estará pensando así aquí en la iglesia también. ¿Cuándo me van a poner a mí? Quiero servirle a Dios. Y yo decía, Señor, y le oraba. Me recuerdo una vez en particular, donde la semana le habían hecho una semana especial donde invitaban diferentes predicadores de varias iglesias. Y era una semana de jóvenes. Y yo decía, me van a incluir en un día que predique. Y ese era mi sueño.
Mi sueño era predicar un día de esa semana en aquella pequeña iglesia donde yo me congregaba. Y no me pusieron ni un día. Un día el predicador no llegaba. Y se acercaron y me dijeron: Álvaro, te va a tocar a vos. Y yo dije: tu momento llegó, Álvaro. Hoy sí vas a predicar. Y yo dije, me pasaron a predicar, yo pasé con mi Biblia. Y se me ocurrió mientras yo estaba ahí a punto de predicar, dije: quiero cantar una alabanza. Dije: ¿para qué? Canté la alabanza, en medio de la alabanza iba llegando el predicador. Y lo que vi tan cerca se me fue de las manos. Dios sabe que usted le quiere servir. Y Dios sabe que su corazón se derrite por servirle a Dios. Para aquellos pocos o muchos que estén acá que quieran servirle a Dios. Porque no es de los muchos. A veces es de los pocos. Que se nos derrite el alma, el corazón por servirle a Dios. Y así estaba yo como muchacho y nunca pude llegar a experimentar eso. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere hacer para que usted pueda ser un instrumento útil y que un privilegio no lo arruine es moldearle su corazón, su carácter, su vida, para que cuando se pare acá no se robe la gloria, sino que toda se la dé al Señor. Que toda la gloria sea para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero para que llegue ahí tendrá que tener un proceso. Con este carácter que tenemos no podemos servirle a Dios. Y que lo que Dios hace es quebrantarnos. Dios quebranta caracteres. Se lo digo por experiencia. Dios quebranta carácter. Y de repente, así como ese globo, nos pincha el Señor. Y nos quiebra el carácter. Porque con el Señor no puede haber orgullo, no puede haber ego, no puede haber altanería, no puede haber yo. Solo tiene que haber Él. No puede haber nadie más con Él. Yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. No es que no hay otro Dios con Él, hermano. Ponga el nombre que usted quiera, que los hombres veneran en esta tierra. No hay nombre más grande dado a los hombres, sino solo el nombre de Jesús. Y a través de ese nombre serán salvos todos los términos de la tierra. No hay Dios con Él. Entonces, para nosotros llegar a un lugar, nuestra vida tiene que estar preparada. No se desespere si usted no le sirve a Dios en un privilegio de directiva. Mire, esa fue otra experiencia de vida mía. Nunca quedaba en las directivas. Nunca. Oigan, jóvenes y hasta hermanos mayores, que dicen: no, este año voy a quedar, aunque sea de vocal. Y nada. Empataron de vocal y con un voto perdió. ¿Qué le parece? Y yo aprendí eso también. Cuando yo entré a la directiva, cada año decía yo, estaba joven, hermanos, cada año decía yo: hoy voy a quedar de presidente. Y cuando yo decía eso, quedaba de secretario. Y el otro año decía: hoy voy a quedar de presidente. Y quedaba de vocal, para más abajo iba. Hasta que un día dije: no me importan los privilegios. Hasta que nos deje de importar los privilegios, hasta que nos deje de importar nuestro ego, hasta que nos deje de importar lo que nosotros somos o queremos, y le digamos al Señor: ¿qué quieres tú de mí? Ahí Dios lo va a levantar. Le voy a explicar algo porque siento que Dios me está guiando a decirle esto. Cuando Moisés, que fue criado, y esto es una cosa profunda, pero Moisés fue criado por su propia mamá. Después de que llegó a donde estaba la hija de Faraón, llegaron a llamar a la propia mamá para que lo prohijara, dijeron ellos. Y ella fue su mentora, su creadora. Y después cuando él estaba creciendo, su mamá le inculcaba a Moisés: tú serás el libertador, tú serás el libertador, tú serás el libertador. Cuando Moisés llegó a ser príncipe y tenía fuerza y título y autoridad en Egipto, fue y trató de rescatar a uno de sus hermanos hebreos y mató al egipcio. Porque él pensaba que ese momento era su momento de brillar, su momento para ser libertador. Él entierra al egipcio y dice: aquí no ha pasado nada. Pero al día siguiente, mira,
dos hebreos peleando, hermanos de él, de su linaje. Y les dice, no peleen, son hermanos. Y ellos le dicen, ¿qué? Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio. Y sus propios hermanos y sus palabras hicieron que Moisés saliera huyendo de Egipto. ¿Y saben dónde se fue? Al desierto, donde todos somos quebrantados, donde nos encontramos con Dios. Y ahí, en ese momento, cuando Moisés está pensando que no tiene nada, a los 40 años sale huyendo y a los 80 años se le aparece Dios. Cuando ya no tiene títulos de príncipe, cuando ya no tiene fuerza física, cuando es un anciano, cuando anda con una vara en la mano, cuando ya no tiene el cetro de oro, cuando ya no tiene las vestiduras reales, cuando tiene la túnica de un artesano, ahí está el pastoreando ovejas, ya no está tratando con gente en Egipto. Y Dios dice, aquí, cuando piensas que ya no tienes nada, aquí humillado, aquí quebrantado, te voy a levantar para la gloria de mi nombre, para que no seas tú el que brille, sino que yo voy a brillar a través de ti. ¿Qué le parece? Y ahí Dios nos da lo que no esperamos. Dice uno, no me lo esperaba. Exacto. Y Dios dice, así es, cuando menos te lo esperes.